Si tú te cuidas a ti, eres capaz de cuidar lo que sea. Y si tú te conoces a ti, no hay jefe en el mundo que te diga qué hacer. Que pueda controlar tu vida. Exacto. Creo que el jefe que hay que despedir en este momento es el autosabotaje. Nos autosaboteamos demasiado. Muchísimo. Porque quiero hacer una cosa, quiero hacer la otra y sigue el que irá. Entonces como que hagan lo que quieran, sean lo que quieran. Igualmente lo único con lo que uno se va cuando ya trascienda es con lo bueno que hizo. Y con los recuerdos. Y con lo único que la gente se queda es con lo que hiciste. Entonces si no haces nada, entonces ¿con qué se van a quedar? Claro, con Entonces nada. si te vas a quedar todo el tiempo autosaboteándote y dándole trabajo a ese jefe, entonces cuando te vayas, ¿qué? Nada, me encanta. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde Medellín tengo el honor de presentarles a una mujer viajera que conocí en uno de tantos viajes por Colombia, que cuando la conocí hicimos clic y además que me encantó mucho su historia porque es una mujer viajerísima, o sea, esas viajeras de verdad que se va y se mete 3 meses a una comunidad indígena y no vuelve a aparecer, pero que además se ha dedicado a perseguir sus sueños, a emprender y a tener ese estilo de vida que tanto ama. Cami Valencia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Yo hablo todos los días por cámara, pero no se imaginan cuántos nervios tengo en este momento. Baby, gracias. Gracias por estar aquí. Siento que nada en la vida es una casualidad, todo es una causalidad. El hecho de que estés aquí, que yo literalmente acabé de llegar de viaje. Y bueno, estoy muy honrada de estar en un podcast. Es mi primer podcast en el que hablo. ¡Qué privilegio! Entonces, bueno, me encanta estar aquí. Siento que me acabas de explicar el sentido del podcast y me encantó porque una de como mis frases de vida es ir más allá de los miedos. Y porque siento que la vida se puede vivir de 2 maneras. Se puede vivir desde el miedo o desde el amor. Y esas son como los 2 jefes principales de la vida. Entonces, ¿a quién le vas a trabajar? ¿Al miedo o al amor? Entonces me gustó mucho que me explicaras y que me dijeras como, bueno, ¿cuántos jefes has tenido durante toda tu vida? Y yo en realidad no he tenido jefes porque en el mundo real, porque siempre fui muy rebelde desde que estaba en el colegio y por ser rebelde, pues en ese momento yo lo veía como la vaca negra. La oveja negra de la familia. Literalmente, porque yo no voy a estudiar nada, no me gustaba el mundo que me habían enseñado, era cuestionado todo en el colegio, me echaron de un colegio, bueno, muchísimas cosas que yo sentía cuando era más joven, pues cuando tenía 17, 18 años, que en realidad no iba a hacer nada en mi vida o sentía que no encajaba en el molde como que me habían presentado en ese momento en la sociedad, porque era como, claro, tienes que estudiar, vas a ser médica, abogada, ingeniera, y yo decía, yo no soy nada de eso, yo no me gustan los números, no me gusta nada, o sea, literalmente, te voy a contar algo, eso no lo he contado en ninguna parte, y es que yo pregunté, como bueno, y entonces uno trabaja y uno qué hace en la vida. Ajá, y ¿qué entonces, después? Exacto, entonces una cosa que me marcó mucho es que me dijeron, no, pues tú trabajas todo el año, te llega un salario mensual y solo vas a tener 15 días de vacaciones. No. 15 días de vacaciones. Y yo dije, a mí eso me marcó la vida. O sea, a mí me dijeron 15 días de vacaciones, Lixi, y yo dije, 15 días de vacaciones, yo voy a vivir toda mi vida de vacaciones, ¿cómo me estás diciendo que yo voy a tener solo 15 días? 15 días. Y desde ese momento siento que mi cerebro dijo, yo no voy a tener un jefe que me diga qué hacer,
ni voy a tener 15 días de vacaciones, porque desde que tengo, sí, como autocontrol de mí, pues sí, como puedo sostenerme por mi propia cuenta. Yo he sido la que, o sea, como que la que se sostiene, la que consigue el dinero, todo, pero a mi ritmo. O sea, yo me puedo levantar un día a las 8, un día a las 5 de la mañana, un día a las 10 de la mañana, pero tengo mi ritmo. Entonces ha sido también muy raro para mí, porque desde que yo estaba pequeña vivo así. Muchas personas en este momento obviamente están en su trabajo, como siento que cada persona va a un ritmo diferente. Pero a mí eso también me generó contracción, porque yo creía que yo estaba mal, Claro. que yo era la loca, que yo porque iba a vivir de vacaciones tenía que estar trabajando. Y ya llegaron y sacaron un libro y es que trabajé en 3 horas y yo lo logré. Ahora sí, y es que finalmente tú estabas diseñada para estar fuera de ese esquema. Ese es el esquema que socialmente nos han vendido, es que usted estudia, hace una carrera profesional, con eso se consigue un trabajo y vive por su trabajo y así se la pasa toda la vida. Pero las personas que nos hemos salido un poquito de ese esquema y vemos que hay una vida posible fuera de ese mundo corporativo, donde tú puedes emprender, puedes viajar cuantas veces quieras, pues como que te planteen ese estilo, es como, no, yo por qué voy a sacrificar los mejores años de mi vida trabajando en una oficina que no me gusta, ¿no? Solamente por 15 días de vacaciones, y eso que hay gente que en las vacaciones los llaman por trabajo. Exacto, porque pues, o sea, yo en ese momento de mi vida, o sea, yo trabajo todo el día. O sea, literalmente desde que yo me levanto hasta que yo me acuesto yo trabajo. Pero no se siente porque literalmente, no sé, hago algo que amo. Yo trabajo para redes sociales, nadie me paga, pero... Por amor a la patria. Amor a la patria, pero yo siento que desde que despedí al primer jefe, que fue el jefe del que dirán, el de la sociedad, el que tienes que estudiar esto, que tienes que verte como una princesa, tienes que encajar en un estereotipo, y me refiero a un estereotipo como de Medellín, porque en Medellín hay varios estereotipos de belleza, muy fuertes, y siento que desde los 18 años que salí del colegio, yo dije, no quiero estar en ese estereotipo. Los tuve, yo fui una niña muy rumbera, muy social, lo soy, y me encanta esa etapa de mi vida, pero sentía que eso no me estaba llenando. Todos los días yo me sentía muy triste, yo sentía que algo estaba mal dentro de mí. Yo decidí no estudiar, y mi primera vez cuando yo le dije adiós a todo fue en el 2014, que me fui para Australia. Entonces, en vez de yo estudiar una carrera, dije, con ese dinero, fueron mis papás los que me dijeron, listo, está ese dinero, pero no vas a estudiar. Y yo, no, yo me voy con ese dinero primero para Australia, vivir en Australia, y ya en Australia yo trabajé, yo hice absolutamente todo y me sostuve, pero ese fue la primera vez que dije, chao, porque yo sí he sido muy emprendedora desde pequeña. Yo tuve varios negocios. Antes de irme para Australia, he sido de vender siempre cosas, siempre aprendí a hacer mi propio dinero, pero claro, era como no va a estudiar, entonces ¿qué va a hacer de la vida? Porque nos han enseñado también que si no tienes el título o no tienes un trabajo, entonces no estás haciendo nada. Exacto. Porque el título se vuelve como nuestra identidad, ¿no? El trabajo se vuelve nuestra identidad. Entonces, ¿qué te dijeron tus papás cuando les dijiste, papá, no quiero estudiar? No, para ellos ha sido un viaje muy duro. Haber tenido en este momento se sienten muy orgullosos, doy fe de eso, pero ha sido un proceso de más de 12 años, y lo primero que yo tuve que hacer es separarme de mi familia y de lo que ellos querían, de lo que ellos esperaban de mí, porque ellos esperaban que yo estudiara algo, que yo me encargara de los negocios, ellos esperaban que yo fuera la persona que iba a estar. Mi papá tenía una lavandería, en ese momento se quebró, pero por ejemplo mi papá aprendió muchas cosas, como a resurgir. Entonces, por ejemplo, cuando yo le dije a él como yo no voy a estudiar nada,
él siempre se imaginó que yo me iba a encargar de la lavandería, que yo iba a ser la persona que iba a hacer como todos sus negocios. Ajá. Y no, o sea, yo no quería eso. Creo que le pasan a muchas personas que crecen como en un lugar y es como que uno cree que por estudiar, pues que por nacer en una familia, si naces en una familia de médicos, de administradores, de abogados, vas a hacer eso es lo normal y puede que hay personas que les encante, pero yo me sentía forzada. Entonces para ellos fue como, creo que lo primero fue como una traición, o sea, como Claro. se va. Y aparte me fui para Australia y yo sí me desconecto de todo. O sea, yo no le hablo a nadie durante todos estos años, he sido muy desprendida, que creo que eso es lo más difícil para ellos, porque yo he pasado un mes sin hablarle a la gente. ¿De tu familia? Y a mí me pasan muchas cosas, o sea, a mí me pasan enfermedades, un día casi pues me violan, o sea, a mí me pasan cosas. Yo decía, me van a ver hablando así súper libre, pero eso es lo que te da también como este estilo de vida. Pero he aprendido como a superar todas esas cosas y a tomarme la vida también como desde un juego, un disfrute, y también cuando yo dejé de pelear con la sociedad, con el mundo, con lo que ellos me querían ver, ellos también me empezaron a aceptar y empezaron a entender mi lenguaje y me empezaron a decir, pero ¿qué es lo que te gusta de esa vida? ¿Y qué es lo que haces? Y ahora ellos se han visto pues muy beneficiados con lo que yo hago ya en redes sociales. Entonces obviamente ya es como, ya te entendemos. Pero nada de lo que yo hago en este momento hubiera pasado si yo no le hubiera dicho al primer jefe, no me importa el que vean, no me importan mis amigos si me dicen que soy ridícula por hablar en redes sociales, ante una cámara, no me importa si alguien piensa que no soy lo suficiente por no tener un título. No, o sea, esa fue mi manera y creo que también quiero que sea eso un mensaje, como que cada quien tiene su ritmo, cada quien, ya las redes sociales nos han abierto mucho la mente, pero antes no, antes todo se sentía muy forzado. Entonces yo luego me fui a viajar 6 meses por todo Asia. Yo me fui para Tailandia, para Bali, totalmente me fui sola. para Vietnam, para Japón, sola. Se me quemó el celular en Singapur, lo conecté y se me quemó y estuve un mes sin comunicación. Entonces yo... No, y tu mamá y tu papá pegados del techo, yo Exacto. creo. Entonces yo estaba en Singapur y me tuve que ir para como un coso de esos de computadores, pero eso era pues escribir como un email, el mamá, estoy milenio, bien. y en ese momento existía el Messenger. Ajá. Entonces les escribía, estoy bien, conocí unos amigos hippies, ya estoy bien con ellos, mañana les hablo. Así, imagínate, Messenger, No. o sea, yo en ese momento es que digo, Camilita irresponsable. No, pobrecito los papás, pues como que ellos sufren mucho en su Demasiado. entorno. Pero entonces, Pero en ese momento yo tuve que ser egoísta. me parece para- muy valiente esa decisión que tú tomaste. O sea, decidiste ser egoísta por un amor a tus sueños, a lo que tú querías para tu vida, incluso ir en contra de lo que tus papás hubieran querido, que muchas veces esas personas que son las más importantes para nosotros, son ese primer punto de apoyo, decirles, no, papás, es que yo no quiero eso, chao, me voy, es difícil. Y tú decirles, no, voy por mis sueños, por lo que yo quiero, por lo que yo sueño, es muy valiente. Sí, y creo que para uno hacer en realidad sus proyectos, sus ideas y llevar la vida a riendas, o sea, a tus manos, tienes que decirle no a muchas cosas y tienes que poner límites sanos, porque sé que es muy difícil. Sé que mucha gente no se atreve a hacer muchas cosas por el novio, por las amigas, por la familia, pero tú nunca vas a cumplir tus sueños si le sigues haciendo caso a la gente de afuera. Claro. Porque igual cuando tú lo logres, esa misma gente que te dijo que no lo ibas a lograr va a venir a decirte, ay, me puedes hacer eso, ay, me puedes hacer eso, y está bien, eso siempre sucede así. Pero entonces el mensaje es, cree en esa idea, cree en ti, despide del jefe, hijo de madre, Sí. y creo que todo se puede lograr. Porque luego, bueno, yo hice eso, pero luego vinieron muchas cosas,
enfermedades, yo sufrí una depresión muy fuerte. ¿Qué te generó la depresión? Bueno, yo creo que desde pequeñita yo tenía depresión. Yo me mordía los lápices en el colegio, yo me comía todo un lápiz de madera. ¿Qué? Es muy loco. Todo el mundo yo nunca tenía lápiz, entonces le pedía a los lápices a todas las personas del colegio y los comía me comía todos los lápices. Tú le preguntas a alguien del colegio y solo se acuerda de eso. Y entonces a mí me mandaron al psicólogo en ese momento. Yo no lo entendía, yo lo entendí más grande. Había muchas cosas de mi familia, de mis papás, cosas personales, relaciones muy, muy densas en ese momento para mí. Y yo estaba manifestando todo eso en ese momento. Y yo empecé a desarrollar como una depresión, pero una depresión como silenciosa. Una depresión, sí, como que yo era muy feliz. Yo siempre he sido muy feliz, siempre he sido muy relajada. Eso te veía, no la proyectabas. Exacto. Y entonces yo era muy social, mantenía de rumba en rumba ya después más grande. Yo empecé a rumbear a los 12 años. O sea, le adelantó la yo vida. viví demasiado. Sí, marica. Ya a los 60, ¿qué voy a hacer? ya me acabé toda la lista. Pero entonces, a los 18, cuando me fui a Australia y volví a Colombia, yo me volví porque mi abuela estaba muy mal y yo tengo un poder tengo varios dones, y yo sentía que ella ya iba a trascender y esa fue la señal para devolverme de Australia. ¿En dónde estabas en Australia? No, ya estaba en Japón. En Asia, ajá. Estaba en Japón y me devolví y al mes literalmente estuve con ella y ella se murió en mis manos. Y siempre me pasa, yo siempre me voy de viaje, siempre me he ido un montón de tiempo y me devuelvo a mis raíces, a Medellín, a Colombia, por algo en específico. Entonces, estoy contando eso porque los viajes y todo lo que yo hago es un viaje interno. Yo descubrí que yo me había ido, era para descubrirme a mí misma. Que yo había despedido ese primer jefe, era para descubrirme a mí misma, para conocerme. Pero claro, cuando yo me devolví, yo no entendía, yo había dejado ya una vida, había descubierto una vida que acá ni siquiera es inimaginable. No importaba cómo te vestías, no importaba cómo hablabas. A mí me hicieron mucho bullying cuando yo era pequeña porque yo era lengua y sopa y eso a mí me impedía hablar en las cámaras, hablar con las personas. Yo quería hacer muchas cosas y siempre era ese pensamiento, ese era otro jefe. Que no puedo, se van a burlar porque soy lengua y sopa, entonces estoy hablando ante la cámara y la gente se va a burlar de mí. Y yo le tuve que decir a ese segundo jefe, adiós, hasta luego, no importa cómo hable, voy a trabajar por comunicarme mejor, voy a trabajar por sentirme mejor. Claro, tengo esto, como todo el mundo que tiene un montón de cosas, este es mi reto. Y lo despedí también a ese jefe. Entonces, cuando yo me devolví, claro, lo despedí, pero al mismo tiempo había muchos retos. Estaba el reto de que tenía que venir a estudiar algo, porque ya estaba en Medellín. Estaba el reto de que tenía que encajar acá y yo no pude como con todo eso. Y me dio depresión, ya se exteriorizó. La presión de todo lo que... De las expectativas que se va a crear. De las expectativas de la gente. La gente te pone muchas expectativas en la vida y es como que, y tú te cargas de expectativas y le pones expectativas a la vida, a la gente, al trabajo. Entonces, bueno, yo como que dije, no más. Y exploté y dejé que la depresión, la tristeza me invadiera completamente. Fue muy duro porque fue algo callado, en silencio. Mi familia no sabía, mis amigas no sabían. ¿La sufriste sola? La sufrí sola. Yo intenté contra mi vida, yo estaba manejando y ese fue el tercer jefe. Yo estaba manejando por Palmas de Medellín y solté la cabrilla. Yo le dije a la gente, le dije a mis papás que yo me había mareado, que estaba mareada, y no, yo en mí, yo dije, estoy cansada, el sentimiento dentro de mí fue de cansancio, fue de, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí?
como que habían tanta crítica, había tantas cosas encima de mí. Las llevabas cargadas. Mucho, bueno, procesos de mis papás, cosas muy duras que han pasado. Entonces yo estaba muy cansada, estaba demasiado cansada, inclusive tenía un novio y yo creía que estaba feliz en esa relación y en realidad no. Y bueno, yo solté la cabrilla y ahí aparecieron unos ángeles. Yo durante todos mis viajes y durante toda mi vida he estado muy cuidada por Dios y por eso más que siempre creo en Él. Antes de los viajes y por ese cuestionamiento y ese ser rebelde era porque yo estaba también muy brava con Dios. Yo no lo encontraba en ninguna parte, cuestionaba todo. Para mí siempre ha sido muy raro estar aquí en este planeta Tierra. Para mí, porque me mandaron, no estaba preparada todavía. no, por favor. Pero para mí siempre ha sido muy raro. Yo siempre he dicho como, ¿quién es este ser humano? ¿Para qué estoy? ¿Por qué estoy? Todos los días me preguntaba qué era mi misión, por qué tengo que estudiar eso, por qué tengo que trabajar eso. Era muy raro porque yo entiendo mucho de mundo que mucha gente no ve. Y para mí el mundo racional es muy difícil, es muy complejo y siento que por eso también se desató esa depresión. Claro. Y cuando yo iba y yo solté la cabrilla, yo me pegué contra el vidrio, yo quedé inconsciente, me levanté en el hospital, pero sí me acuerdo que habían dos mujeres que fue como alguien que llamó, pero se desaparecieron las mujeres, llamaron a mis papás al teléfono, le dijeron que estaba en una dirección, pero esa gente se desapareció. Cuando yo estaba ahí, nadie estaba. Y para mí eso fueron ángeles, o sea, literalmente fueron personas que, pues, seres, porque no había registro de absolutamente nadie. Yo sí me acuerdo que cuando yo solté la cabrilla, habían dos personas pasando la calle. Y yo simplemente solté la cabrilla. Pero entonces, a la de Dios. Cuento eso, nunca lo he contado a Lixi. Y para mí esto es como que fueron ángeles que me dijeron, no es hora de que te vayas de este mundo, no es hora de que abandones. Y donde me hubiera ido, en ese momento me hubiera arrepentido toda la vida, porque lo que he vivido después de eso ha sido hermoso. Y esto es otro mensaje, porque uno cree que la depresión, la tristeza, las enfermedades son como maldiciones. Y para nada, es todo lo contrario. Es una bendición que a ti te pase una tristeza, porque es como la invitación a que tú pares, a que tú observes tu mundo, a que tú vayas adentro. Y a mí me han pasado muchas cosas porque, gracias a Dios, soy muy bendecida de aprender a través de eso. Siento que cada persona elige también sus aprendizajes. Esa fue mi manera. Entonces a mí me pasó eso. Luego mi mente seguía muy negativa, y esto es el tercer jefe, el cuarto jefe, y es como despedir a esa negatividad, porque eso te mata. Sí. O sea, literalmente el pensamiento crea tu realidad y tenemos que ser conscientes de eso. Y si tú estás deprimido, pues todo lo que ves es oscuro, entonces lo que sigues promoviendo y creando es tristeza y más cosas negativas. Exacto. Porque desde tu sentir y desde tu mente lo estás manifestando. Exacto. Entonces yo estaba creando mi realidad y estaba manejando y a alguien se le suelta el carro y me choca por detrás un mes después y me pego otra vez contra la cabrilla y me fracturo el cuello. ¿Qué? Y luego, Marica. como después me quebré el peroné, me quedé atrapada en una selva. Eso es otra historia, es que hay muchas historias. Necesitamos un episodio para cada historia. Pero, por ejemplo, todas esas cosas que a mí me pasaron accidentes, me pasaron muchas cosas, fue como el boom de despierta, estás viva. Si sigues diciendo que no quieres la vida, si sigues siendo malagradecida por algo por algo pequeño que te pase, si no ves los milagros diarios como levantarte, como tomar agua, como alimentarte, como algo tan simple como poder tener una cama, algo tan simple como despertar, abrir los ojos, si no eres agradecida con eso pequeño, algo más macro, esos sueños que de pronto tú tienes, o sea, ese fue
el mensaje que yo recibí no se va a hacer realidad, porque simplemente te estás autosaboteando una y otra vez, y otra vez, y otra vez con tus pensamientos. Entonces el cuarto jefe que sí o sí yo tuve que echar de mi vida fue la negatividad, los pensamientos destructivos, que obviamente uno sigue trabajándolos, pero hay muchos pensamientos destructivos que uno se compra de la sociedad y de uno mismo. Uno se crea muchas imágenes de uno mismo. ¿No te pasa a ti? Como que... Total, además es que de la sociedad uno ve un esquema de alguien y muy probablemente la gente que te sigue en redes sociales ve una versión de Cami y dice, yo quiero ser como Cami, ¿por qué no soy como Cami? ¿Por qué no viajo tanto? Y empiezan a crear esa versión de lo que ellos quisieran, pero detrás de el sufrimiento y el dolor por no tenerlo, y genera expectativas y después eso también repercute en ti. Total. ¿No? Entonces Total. es una cadena sin fin. Exacto. Y es como que nada de lo que uno ve detrás de una cámara, o sea, es 1% de esa realidad. Yo por eso trato de ser como muy real. Yo estoy mal, yo me enfermo, me emborracho, porque también, o sea, soy un ser espiritual. Fracaso, triunfo, todo. Y yo lo publico porque yo soy como, sí, se crean muchas cosas detrás de, y uno mismo, siendo creador de contenido, estando como en ese mundo, yo quiero ser una figura pública, a mí me gusta trabajar en redes sociales, a mí me encanta contar historias, a mí me encanta, pues tengo un sueño y es ser actriz, y es como que si uno de verdad como que no es fiel a sí mismo y deja también como de compararse con el otro, va a ser muy duro, porque el mundo allá afuera no tiene piedad. O sea, hay muchos comentarios negativos, la gente a veces no piensa que uno también es un tiene ser humano, sentimientos, como que... Y sabes que muchas veces eso mismo es lo que genera la depresión en la gente, el no cumplirse, no cumplir sus sueños, no cumplir los deseos de su corazón, porque es como que tu alma te lo grita, ¿no? De quiero viajar, quiero emprender, quiero hacer esto, quiero salirme de este trabajo, quiero salirme de esta relación. Y lo tienes ahí, pero es como no te quiero escuchar, tenemos que seguir aquí. Y eso es lo que hace que paulatinamente se vaya convirtiendo en síntomas depresivos, en que sientes que tu vida no funciona, donde empiezas a ver la vida de otras personas y crees que la tuya es una basura, porque te comparas con el reflejo de lo que a ti te gustaría hacer o llegar a ser, o los sueños que compras a la sociedad y que dices yo lo quiero, pero de pronto sí o no, ¿sabes? Pero qué fuerte, y además qué lindo que es, sientes que todo lo que te ha pasado finalmente ha sido como para llevarte a ese camino de reconstrucción y de crear esa versión de Cami que es más fuerte, que está hoy, que superó una depresión, para hoy llevar un mensaje de muchas cosas a otras personas, porque en tus retiros, en tus redes, inspiras a muchas personas a todo lo que tú haces, y de saber de que tienes unos dones que también puedes compartir y que no necesitas un título universitario para poderlo hacer o poderte crear una vida. Eso es un jefe muy grande que ya despediste. Demasiado, y más porque como que uno no, o sea, yo después de todos estos años, como que hace una semana que cumplí años, pude sentarme y valorar y ver para atrás y decir, wow, es que absolutamente todo lo que a uno le pasa a la vida lo está llevando al siguiente nivel. Y ahí está también como el secreto de disfruta esa tristeza, disfruta ese momento, disfruta esa ruptura, disfruta absolutamente todo, porque todo te está llevando a eso que quieres lograr, que uno a veces no ve con claridad. Después de esa depresión, te cuento, Lixi, que bueno, yo entré a estudiar administración, 2 semestres. ¿Pero por qué finalmente decidiste hacerlo? Dije, bueno, yo estaba perdida. Ajá. Entonces yo dije, pues bueno, intentémoslo. Voy a encontrar aquí con la carrera. No, yo dije, me van a echar de esa universidad. O sea, voy a durar un semestre, pero estoy haciendo lo que mi papá quiere. Entonces yo dije, En ese momento dije, bueno, ya, bajo la cabeza y lo voy a intentar. Yo he sido muy necia, pero yo soy muy buena estudiante en el sentido de que yo estudio o sea, hago las cosas como bajo presión. Eso la gente siempre me lo ha criticado, pero yo estudiaba antes, sí, pasaba, y he sido muy inteligente, o sea, a mí me gusta,
pero lo que no me gustaba es que me valieran o me dijeran que yo iba a ser una persona solo si tenía un título. Entonces yo estaba era peleada con eso. Ya luego entrar a esa universidad fue lo que me abrió a mí como el mundo de las redes sociales, porque ahí fue donde una chica me dijo si quería ser embajadora de una marca de ropa. Yo en ese momento era muy modelito, en este momento soy Mowgli de la selva, pero en ese momento era muy modelito, me gustaba mucho, yo siempre estaba de tacones, pequeña, o sea, inimaginable. Y ahora en tenis. Entonces, bueno, en ese momento trabajé con mi primera marca de ropa de Estados Unidos, se llama Collier Spring, y ahí empezó los concursos, el giveaway, pero yo estaba con modelos, yo estaba con una modelo que se llama Mar Mejía en este momento, que es súper, pues ya está empezando a ser súper famosa, pero en ese momento yo era como, yo tenía 4.000 seguidores y yo era como de parche, me van a regalar ropa, y así empezó. Entonces, si tú ves, nada es porque sí. Yo entré a la universidad para hacer ese contacto y empezar en redes sociales. Entonces, yo lo veo de esa manera. Luego me pasó lo del accidente que te digo, que me quedé atrapada en una selva en Villavicencio, me quebré el peroné. Eso es otra historia que también me hizo como... Creo que todo lo que te pasa en la vida te hace caer en cuenta de algo. Entonces, es como... Te manda un mensaje de algo. Exacto, entonces... enraizar con la tierra, estar aquí en la tierra, ahí entendí como, bueno, esto es en la tierra, qué rico, estoy aquí, lo puedo disfrutar, hay lugares hermosos, hay personas hermosas, hay historias hermosas por descubrir, ya también me salí como de esa víctima, siento que a veces adoptamos muchos papeles. Ese es otro jefe. Exacto, el víctima, la víctima, el victimario, y el salvador. Siento que todos hemos sido en algún momento alguno, y tuve que despedir al quinto jefe, que es el victimismo. El todo me pasa a mí, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué no a mí? Y si tú no tomas riendas de tu vida, te haces responsable y entiendes como estás creciendo, esto es la vida, despierte, como que vas a seguir en un sinfín de muchas la vida cosas. te sigue llevando a que encuentres el aprendizaje. Exacto. Por eso hay gente que dice, marica, pero ¿por qué me pasan tantas cosas y tantas cosas malas? Pues porque la vida te está tratando de mostrar algo que tú no quieres ver y no se ha querido aprender, entonces te va a seguir dando hasta que reacciones. Es el medio para que tú reacciones. Y si tú no reaccionas, pues te vas a quedar con ese papel de víctima toda la vida. Entonces hay que despedir al victimismo, hay que despedir al no puedo, hay que despedir al... Eso ya no aporta, es que eso ya genera frustración, lo que tú decías. Lo que te va a causar es más enfermedades, porque hay mucha gente que descubre ya en ese momento enfermedades, que tienen muchas cosas por eso mismo, porque no se expresan las emociones, porque no se reconocen a sí mismos, porque adoptaron diferentes papeles, que siento que todos los seres humanos pasamos por eso, absolutamente todos los seres humanos, y simplemente es como una señal para llevarte al siguiente nivel como ser humano. Entonces, bueno, como que siento, baby, que hemos hecho como un resumen de la vida. Un súper resumen, pero Camina pregunta, ahorita tú entonces no terminaste la carrera, una pregunta que tengo que probablemente otra persona tendrá es, ¿cómo te sustentas económicamente para hacer posible esa vida de viajes y emprendimiento que llevas ahora? Bueno, entonces aquí va, y es que, bueno, yo abrí ahí, en ese intervalo, yo abrí un negocio de comida rápida con mi ex. Yo le pedí al universo que necesitaba, yo estaba en Medellín y yo no era feliz en Medellín y yo necesitaba irme de Medellín. Yo viajaba, seguía viajando un montón, yo soy maquilladora, yo he hecho demasiadas cosas, y yo me iba muchas veces a ese novio que yo tenía en ese momento, no le gustaba, peleábamos mucho en ese momento, yo empecé a estudiar actuación y no le gustaba, entonces yo empecé a estudiar actuación y yo dije, quiero ser actriz. Pero entonces empezaron otros jefes y otras cosas de no eres bonita, de no eres suficiente. La persona que tenía a mi lado me decía como que
no podía estar conmigo si veía que yo me besaba a alguien en la actuación y yo, ay no, es en serio. O sea, pero fueron también muchas señales como para que yo dijera, listo, ¿qué sigue después de acá? Yo empecé a ir, a raíz de toda esa depresión, a angiólogas, a terapeutas. Yo empecé a buscar muchas terapias, muchas cosas, y en medio de una de las consultas con una persona que literalmente me transformó la vida, yo sentí a todos mis ángeles, sentí a mi abuela, sentí muchas cosas, y en ese momento me dijeron, Cami, si tú no desarrollas tus dones, si tú no eres consciente de todo el potencial que habita dentro de ti, los dones se duermen, los dones se desaparecen. Y eso fue como un baldado de agua, o sea, eso fue como, hágale, mija. No, yo no quiero perder mis dones, pero ¿cuáles tengo? O sea, pero no sé cuáles son. Y entonces ahí empecé en un descubrimiento, fui a esa consulta, al mes yo terminé con mi novio, me di cuenta que me había puesto cachos. ¿Te hizo el favor? Me hizo el favor, pero fue muy duro. Claro. Yo me enteré que él me había puesto cachos, me fui para mi casa, compré un tiquete a Marruecos, yo tenía unos ahorros y dije, no sé cómo compré el tiquete de Madrid a Marruecos, no sabía cómo iba a llegar a Madrid, pero ¿cómo se iba a sustentar allá? Yo no sabía nada, yo simplemente dije, esto fue lo que yo estaba buscando, y fue como literalmente el universo abrió todo, porque yo ya estaba dispuesta a escuchar. Es que pasaron tantas cosas y en ese lapso yo empecé a estudiar comunicación, exactamente, en la colegiatura. Pero yo dije, me voy a tener que ir, y volví a dejar la carrera tirada, y estaba en el segundo semestre. Y yo me fui a Marruecos, me fui a hacer un voluntariado, viví 3 meses en Marruecos, 3 meses en Egipto. Yo me fui, esto te va a impresionar mucho, porque yo tenía ese negocio con la persona que terminé, me quedó un dinero, tenía como 5 millones, yo compré como $1,000. Exacto, como los primeros tiquetes, y ya, yo iba solucionando. En Marruecos yo sabía que yo no podía comer mucho, que yo no podía hacer muchos planes, que yo no podía, porque yo tenía un dinero limitado. Y aparte de eso sabía que yo no quería volver a Colombia, entonces yo me iba a viajar derecho. Yo no sabía qué iba a pasar, y ese es otra forma de vivir mía que me enseñó la vida. Cuando yo despedí al jefe de No Puedo, del Que Irán, de todos estos jefes que había despedido antes, luego despedí al jefe de listo, como de No Puedo, es imposible. No, y voy a dejar de vivir en un lugar, como en una raíz. Voy a empezar a vivir así, de corrido, nómada. Pero en ese momento tampoco era muy conocido, porque eso fue en el 2014 que empecé a hacerlo, pero en el 2018 fue cuando ya dije hasta luego. Y no había yo publicaba cosas en redes sociales, pero yo dije, voy a vivir de redes sociales, como ni idea. Pero yo dije, voy a empezar a hablar en cámaras, y así fue como empecé. Entonces, durante más de 8 meses, yo no tenía, yo no tenía trabajo, yo me fui simplemente a voluntariar. Y yo me fui como con 2 millones, 2 millones para tiempo ilimitado. Okay. O sea, yo no sabía. No para que se multiplicara solo. Literalmente. Entonces me fui para ese voluntariado, yo comía una vez al día. Una vez al día. Tenía que decir no a planes, pero yo empecé a pillarle la vuelta al universo. O sea, yo dije, con el pensamiento creo todo. Y empecé a manifestar. Y para mí, el tema de la manifestación, que en ese momento ya está muy de moda, pero en el sentido de que literalmente todo lo que tú piensas lo puedes obtener, para mí ya es muy fácil. O sea, baby, yo pienso algo y boom, como Aladino. O sea... Shazam. Y para los que no conocen el tema de los voluntariados, simplemente es que tú vas a un lugar e intercambias tu trabajo, tu tiempo, tus conocimientos por hospedaje y alimentación. En muchas partes te dan toda la alimentación, en otras partes te dan otras partes te dan solamente la estadía. Exacto. Cosas así, pero entonces es una forma muy buena de viajar, porque tú literalmente te ahorras todos esos costos que normalmente uno necesita, pues un techo de dormir y comida que comer,
y con eso tienes también tiempo libre para ir a conocer y descubrir. Exacto. Entonces no se requiere mucho dinero en ese tipo de forma de Exacto. viajar. Hay muchas personas que en los voluntariados sí gastan dinero. O sea, yo no puedo decir que esta forma de vivir es para todo el mundo, porque no falta que alguien se compre las cervezas, comida, la gente me catea un montón. Pero mi estilo de vida desde hace mucho tiempo es literalmente yo ayuno y pues yo sé que yo puedo vivir con 2 comidas diarias, porque en los hostales, en los hoteles se pagan así. Marruecos, lo que es Marruecos, Egipto, Asia, India, son lugares muy económicos. O sea, uno literalmente sobrevive con 10.000 pesos colombianos, o sea, como que $3 al día. Sí. Y a veces ni siquiera gastas. Entonces yo creo que ya yo le empecé a coger el hilo a la vida simple y a ser literalmente millonaria, porque yo me considero que soy millonaria en experiencias, en personas, en historias. Nunca me ha faltado nada cuando he pasado hambre, porque he pasado hambre en los viajes. Digo, no, bueno, ¿cómo es la manera? ¿Cómo lo hago? Creo que esto se ve, pues hay hippies, hay personas mochileras y muchas formas de hacerlo, pero yo tampoco quería hacer algo desde la escasez, porque yo empecé como desde la escasez en el sentido de que no tenías el presupuesto. No tengo el presupuesto para irme de Colombia, pero me voy de aquí porque aquí no puedo estar, y lo logré. Entonces, es literalmente el miedo, ¿te impulsa o te estanca? Y aquí yo decidí que me impulsara. Entonces fue muy bonito, baby, porque ahí empezaron a pasar muchas cosas. No les voy a decir que todo fue perfecto, porque en Marruecos, en Egipto, me robaron, me manosearon, lloré demasiado, porque la gente, pues aquí en Colombia eran como esta pelada, está loca. Yo empecé a compartir en redes sociales absolutamente todo lo que me pasaba, entonces eran como, está loca, pues aparte de que no estudió, dejó todo tirado, entonces ¿qué va a hacer? Sé lo que sí. Más cosas habían, más críticas habían, y yo dije, no me importa, estoy feliz, y ya. Yo les estoy haciendo un resumen para decirles cuántos jefes en la vida hay que despedir, y más cuando tú vives de una forma de la que no vive mucha gente. En este momento ya está siendo como más, como que la gente se está atreviendo más a vivir de esta manera. De pronto hay más herramientas para hacerlo, antes no había tantas herramientas, pero por ejemplo, a mí en medio de este viaje, después de Egipto, me dio una parálisis facial. Y acaba otro jefe, y es que me enfermé en medio de los viajes. Y cuando tú te enfermas quieres abandonar todo, hay un montón de cosas. Me enfermé y yo me había ido a Barcelona porque yo quería estudiar, quería trabajar, quería estudiar actuación. Yo dije, bueno, ya sé qué es lo que me gusta, la parálisis facial. Y verme en el celular torcida, verme fea. Empezaron un montón de críticas hacia mí. Dime tú si tú no te criticas. Yo creo que las mujeres tenemos tantas inseguridades y hasta la más linda se critica, y creo que ese es el 6.º jefe como mujer, y es valorarme a mí, amarme como soy, amar mi cuerpo, amar absolutamente todo. Y acá empezó un viaje interno de amor propio, donde lo de las redes sociales, donde cómo hago dinero, donde absolutamente todo quedó en un segundo plano, porque me necesitaba, era a mí. Que te habías dejado a ti por ser esa otra versión de Cami, ¿no? La Cami que complace a la sociedad en vez de ser la Cami que tú querías ser. Exacto. Y creo que dentro de lo que estabas contando hay algo muy importante, es que la gente ve, la Cami viajera. Pero para hacer esa Cami viajera, entonces tiene que aguantar hambre, de pronto arriesgarse, estar sin sus papás, estar lejos de casa, pasar muchas cosas. Y cuando tú compras esa identidad es como, bueno, realmente yo sería capaz o me gustaría aguantar hambre de vez en cuando por ir a recorrer el mundo.
sí o no. Entonces, Claro, para lograr algo hay muchos sacrificios. exacto, y la gente solamente ve la punta del iceberg y no lo que hay en el fondo, entonces se frustran es con esa versión de arriba de lo que compran, pero no con todo lo que viene, porque viene con el paquete completo, ¿no? Entonces, Claro. cuando tú lo compraste, viene con todo. Total, viene con noches, o sea, todos los viajes de antes fue llorando en las noches, no tengo un trabajo, no era que a mí me importara, sino que seguía creyendo afuera. Cuando de verdad dije, no más, esto me está agotando, esto me está paralizando. A mí la parálisis me dio por 2 razones. Porque me estaba criticando mucho mi cuerpo, me miraba al espejo, Lixi, y yo decía, qué fea, qué gorda. Y si me veo en ese momento, bollo, o sea, un bebé, estaba muy linda, pero uno como mujer no ve eso, uno siempre ve los vacíos, uno siempre Que ves ve... con el espejo de la sociedad, ¿no? Esta es la Cami que debería ser bonita, entonces que si no tiene las 20 cirugías encima, entonces no es suficiente. Yo en realidad nunca me han gustado como las cirugías, o nunca he dicho como estereotipos de Medellín, eso lo despedí hace rato, pero claro, sí quería verme, no sé, el peso, para mí sí ha sido significativo, creo que desarrollé también como un trastorno de alimentación durante todos los viajes, no como muchas cosas que se desarrollan, que se logra una cosa, pero se desarrolla otra, para que tú aprendas otra. Entonces, claro, yo desarrollé un trastorno de alimentación desde que hace como 2 meses me di cuenta que tenía un trastorno de alimentación. Wow. Imagínate, después de años. 10 años viajando así. Después de años viajando así, y dije, wow, tengo algo, me tengo que ver, qué pasa conmigo. Y a lo que voy con todo esto, Lixi, es que el viaje más grande que se emprende es el de el Que haces interior, hacia adentro, en espiral hacia adentro. en espiral hacia adentro. Y creo que desde que yo tomé la decisión de irme y luego volver y luego caer, y eso, mira que eso es una montaña, y eso uno vuelve y se sabotea, pero vuelves a creer en ti, y luego vuelves y caes, pero vuelves a creer en ti. Siento que eso es, y hay que disfrutar de todo ese viaje. Y por ejemplo, cuando me dio la parálisis era porque me había paralizado en todo, me había paralizado en los sueños, tenía miedo de venir a Colombia, tenía miedo de volver a esa vida, que no sabía qué vida. Y en ese momento no aparece un jefe, sino que aparece Dios. Y me reconcilio con la palabra Dios. Porque sé que para muchas personas decir Dios es muy difícil. Pues como la iglesia, ¿no? Exacto. La idiosincrasia. Exacto. A uno le dicen Dios y uno desarrolla todo como con la religión. Yo hablo de Dios y la gente es como, ya va a venir a hablar de Dios. Aquí Y el Ave María. Literal. Y no, yo sentí, yo viajo para sentir a Dios. Sentirlo en el mar, en la tierra, en las personas que me encuentro. Yo empecé a ser adicta a los viajes. Cuando tenía la parálisis estaba en Barcelona y empecé a ser adicta porque las personas me ayudaban, porque encontré a alguien que me diera hospedaje un mes yo estando enferma, simplemente porque quiso ser buena gente, y empecé a entender, hay gente buena en el mundo, y fue muy hermoso como entender que el mundo no es tan malo como uno se lo pinta, y que no todo el mundo está en contra de ti. No te quiere hacer mal. Exacto. Y en medio de esta enfermedad yo estaba viajando sola, absolutamente sola. En medio de esta enfermedad de la parálisis facial, empecé a valorar todo y sentí que Dios me estaba hablando. Sentí que Dios me dijo, todo está bien, disfruta esta quietud, disfruta este silencio, que vienen mejores cosas, no te adelantes, no te vayas para Colombia, que algo va a suceder. Y te lo juro, o sea, yo estaba caminando por una calle en Granada y escuché este mensaje. Y cuando uno viaja sola, yo viajo sola, siempre estás sola, siempre estás como contigo, uno siempre trata como de buscar gente, pero a mí me encanta estar sola, de verdad. Y cuando lo escuché a él, dije, listo, ya entendí. Okay. Y me empecé a mejorar. Y se me empezó a quitar la parálisis. Luego viene el viaje a India
y un montón de cosas que tomé la decisión en ese momento. Entonces ahí viene el octavo jefe y es como despedí la necesidad de estar paralizada, de estar enferma, de estar como que de estar pendiente al futuro. Despedí a la ansiedad. Entonces la ansiedad es lo que no te permite disfrutar el presente. Claro, que vives todo el tiempo en el futuro. La depresión es el exceso de pasado y la ansiedad es el exceso de futuro. Exacto. Y por eso no vivimos el presente. Exacto. Entonces por eso te paralizas, por eso te da enfermedades, creo que cada quien experimenta como una enfermedad diferente, pero esa fue la mía y por ejemplo, al yo paralizarme era como, bueno, ¿cuál va a ser mi próximo movimiento? Y fue empezar a estar tan presente que pude escuchar a Dios y pude tomar una decisión. Esa es la vida. Te dio la oportunidad de parar y escuchar. Exacto. Que en el medio del ajetreo del viaje no te habías dado la oportunidad de Exacto. sentir. Y no, Lixi, y luego pasaron muchas cosas. Yo me fui a India, me encontré el rector de la universidad a la cual me había ido. O sea, el rector de la Llevas universidad. muchachito para acá. ¿Para dónde va? El rector de mi universidad, de la colegiatura. Yo me gradué hace 2 años, en el 2022, cuando el 2021 nos conocimos, en el 2022 me gradué. Entonces aquí otra cosa, yo me devolví a Colombia y dije, voy a hacer las paces, ahora voy a estudiar algo, pero no lo estoy estudiando para alguien, lo estoy estudiando para mí. Y el proyecto que desarrollé durante toda la universidad fue ABBA y Cambio Valencia, o sea, mis redes sociales, y Amalaki, que es este hotel. Entonces dije, listo, voy a estructurarme, porque el encontrarme al rector de la universidad en India, él me dijo, Cami, tú ya no necesitas una estructura, tú ya entendiste, tú si quieres como volver a la universidad es para que te dé una estructura. Y yo entendí que todo en la vida necesita una estructura, incluso si uno es desorganizadito y fluye. Yo fluyo demasiado en la vida, a mí no me gusta En exceso. Exacto, en exceso, no me gusta hacer planes. ¿A ti te gusta hacer planes? A veces. Bueno, depende. empecé como a reconciliarme con eso y entendí que hay que fluir y también hay que planear. Y ya no hay que pelear como con todo. Qué bonito, Camilla. Ahora estás emprendiendo, tienes un nuevo proyecto que es súper bonito, muy espiritual, que ayuda a esas personas a volver a ese centro. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Bueno, entonces en medio de todo eso desarrollé un oráculo. Un oráculo es como en Egipto, cuando el oráculo significa que iban como a consultarle mensajes a Dios, ¿cierto? Entonces el oráculo es 55 cartas, es un deck de cartas de autoconocimiento, de espiritualidad, entonces son mensajes diarios y también a esto le hice un libro y todo esto lo desarrollé durante todos estos años en los que yo escribía. Creo que la herramienta más increíble que puedes tener es escribir. Cuando tú viajas sola y cuando tú estás sola, para que tú no te quedes con todo eso, para mí, todo mi proceso de sanación, enfrentar la depresión, luego que yo volví otra vez de India, me dieron unos ataques de pánico, bueno, es que hay demasiado que contar, pero empecé a descubrir en los viajes y en un montón de cosas, muchas herramientas para uno es ir adentro, para uno estar consigo mismo. Y entonces es la escritura, es la meditación, es las limpiezas energéticas, como las cosas de locos que la gente dice. Entonces es el libro, porque escribí estas cartas y escribí un libro que desarrollé, son ejercicios diarios para que tú conectes con Dios, para que conectes contigo, para que conectes con el universo, con la madre tierra, para que cuidemos de nosotros. Si tú te cuidas a ti, eres capaz de cuidar lo que sea. Al que sea. Y si tú te conoces a ti, no hay jefe en el mundo que
te diga qué hacer. Que pueda controlar tu vida. Exacto. Y los jefes más impresionantes, y creo que el jefe que hay que despedir en este momento es el autosabotaje. Nos autosaboteamos demasiado. Muchísimo. Y creo que ese es el que estoy despidiendo en este momento, porque quiero hacer una cosa, quiero hacer la otra, y sigue el que irá. Entonces como que hagan lo que quieran, sean lo que quieran. Igualmente, lo único con lo que uno se va cuando ya trascienda es con lo bueno que hizo. Y con los recuerdos. Y con lo único que la gente se queda es con lo que hiciste. Entonces, si no haces nada, entonces ¿con qué se van a quedar? Claro, con Entonces, nada. si te vas a quedar todo el tiempo autosaboteándote y dándole trabajo a ese jefe, entonces, cuando te vayas, ¿qué? Nada. Me encanta. Cami, para terminar aquí, ¿tú qué le dirías a una persona que en este momento tiene ese deseo de hacer algo diferente, pero esos lazos que tiene con la sociedad, con el qué dirán, le impiden hacerlo? Bueno, yo le diría que primero, la persona y el proyecto más importante eres tú. No hay nadie más importante. Sé que a veces hay que ser muy egoísta y ponerse primero, y ya después todo va a tener como una coherencia y todo va a empezar a fluir. A veces ponemos a la familia, a la pareja, a los amigos delante de nosotros, y a veces hay que ser egoísta en el sentido no de coman bien, sino con mucho amor decirles esto es lo que yo quiero hacer, apóyenme, y si no encuentras apoyo, con mucho amor los vas a hacer a un lado y vas a ir por esos sueños, y con mucho amor y compasión vas a volver a aceptar a estas personas, porque igualmente todos estamos en momentos diferentes, en niveles de conciencia diferentes. Entonces hay personas que ni siquiera van a entender lo que tú quieres. Entonces, bueno, lo primero es que dejes de preguntar lo que tienes que hacer, porque tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Y cómo se descubre? Hay una voz que se llama la voz de la intuición, que cuando uno se queda callado, la escucha. Pero cuando hay mucho ruido es demasiado difícil escucharla. Entonces, otro mensaje es que busquen la quietud, busquen el silencio. En este mundo donde va a 1000, creo que el silencio no tiene un valor porque sería impagable. Entonces, busquen esos espacios de silencio, porque donde hay silencio es donde se escucha a Dios. Y cuando ustedes escuchan a Dios, saben qué hacer. Ay, me encanta. Muchísimas gracias, Cami, por habernos acompañado en este todo el podcast, amor. contarnos toda tu historia de vida, además esas cosas tan profundas y tan formadoras que estoy segura que van a ayudar a las personas que escuchan este podcast, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué espacio tan bonito, te admiro un montón, admiro lo que haces, admiro la persona que has construido, amo porque no nos veíamos hace muchísimo tiempo y siempre desde como poder estar aquí, lo dijimos desde ese momento, desde ese día, sí. Y bueno, todo tiene como su momento, y siento que para yo poder también compartir en este momento lo que soy, tuve que pasar por todo eso, también para entender que nada es tan trágico como parece, y que todo es un milagro y todo es un regalo. La vida es un milagro, así que bueno, muchas gracias. Acá abajo en la descripción les dejo el perfil de Cami para que la vayan y la conozcan su proyecto del oráculo, que está precioso. Hermoso. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Despide tu Jefe, el que en tu cabeza. Chao.